Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios para recibir su palabra. Recuerden que la palabra de Dios siempre se recibe con gozo y con alegría. Damos las gracias a Dios, a aquellos que nos ven, que nos visitan siempre a través de nuestras redes sociales, en especial por nuestro canal Reforma TV. En esta noche vamos a continuar con el estudio que se viene dando de la identidad. Y el día de hoy voy a hablar justamente de el mayor beneficio de la identidad. Quiero que busquen en su Biblia, libro de Mateo, capítulo 4, verso 1 en adelante, y leemos con la bendición de Dios, y dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, que tú, por tu Espíritu, nos puedas en este momento dar las respuestas a cada uno de nosotros, que tú me llenes de tu Espíritu Santo y que me permitas transmitir, Señor, tu palabra, esa que viene de lo alto, esa que es revelada por tu Espíritu a nuestras vidas, la cual, Señor, nos edifica, la cual nos exhorta y nos prepara para toda buena obra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, amados queridos, que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Fue llevado a un lugar, el desierto. Muchas veces en el lenguaje de nosotros, en el lenguaje, vamos a decir, cristiano, cuando se habla de desierto, cuando le dicen a un cristiano que está pasando un desierto, o uno le pregunta a un cristiano, ¿cómo está? Bueno, pasando un desierto. Pareciera que esa palabra fuera como que lo peor que le puede pasar a un cristiano, es decir, el peor proceso por el cual está pasando. Pero yo hoy en día digo que la mayor bendición por la que podemos pasar como creyentes es cuando somos llevados por el Espíritu al desierto, porque es el proceso por el cual nosotros adquirimos la identidad de lo que realmente somos. Y allí, en ese pasaje de la Escritura, se manifiesta justamente cómo Jesús, una de las primeras cosas por las que es tentado es por lo que nosotros conocemos como el diablo siempre nos dice: ¿y eso que es evangélico? ¿Y eso que es hijo de Dios? Bueno, lo mismo le sucedió a Jesús. Lo primero que Satanás vino a decirle a Jesús es: si tú eres hijo de Dios, dile estas piedras. Es decir, hoy en día, cuando vemos o se hace visible para el cristiano saber si es hijo de Dios, es saber si tiene fe. ¿Por qué si tiene fe? Porque una cosa es tener fe y otra cosa es creerlo. En este tiempo estamos viviendo lo que la palabra nos dice, que el justo por la fe viviría. Y yo pregunto, ¿cómo un justo en este tiempo por la fe va a vivir? Bueno, la respuesta está allí, en lo que Jesús le respondió a Satanás: escrito está. Y nosotros aprendimos el domingo con esa palabra que Dios nos daba desde el púlpito también, cómo los hombres de Dios, las mujeres de Dios pueden salir adelante si en verdad quieren pasar por ese proceso y salir en victoria. No hay otra manera si no es grabando la palabra. No hay otra manera. Lo que pasa es que por años la sociedad religiosa nos ha enseñado que grabar la palabra es el que más citas bíblicas se sabe. Y justamente, no estoy diciendo con esto que es malo saber citas bíblicas. El problema es que aún aprendiéndose las citas bíblicas, las dice mal.
Porque usted escucha por ahí a la gente decir que la Biblia dice que Dios dijo que ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, eso es para los de afuera, pero para los de aquí adentro dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se le parece eso? Bueno, que la gente está pasando circunstancias y dice, no importa, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es tan así. O sea, cuando digo no es tan así, no es tan así como lo que tú crees a como lo que tú vives. Porque una cosa es lo que tú vives y se parece a lo que tú realmente crees. ¿Qué crees tú? Porque hoy en día nosotros creemos en Jesucristo, pero pregunto, ¿nosotros manifestamos eso que estamos creyendo y que decimos? Decimos que tenemos fe, pero pregunto, ¿lo manifestamos con lo que creemos? La respuesta es no. La semana pasada nos enseñaban algo que tiene que ver con que la iglesia necesita impactar la sociedad. Y cuando usted le preguntan, cuando usted le invitan a dar una palabra en cualquier sitio a una persona, ¿cuál es lo primero que le preguntan? Ay, pastor, ay, hermano, necesito que dé una palabra en tal sitio porque esa persona tiene necesidad. Y las personas que te invitan, ¿quiénes son? Los hermanos. Yo pregunto, ¿y tú que estás en ese lugar, qué pasa? ¿Por qué tú no eres la persona que da esa palabra? No, pastor, porque usted es pastor. Hermano, el dar la palabra, el compartir la palabra no tiene nada que ver con lo que yo soy. Tiene que ver más con lo que yo tengo. ¿Qué tengo? Ah, no, pero no, pastor, es que ahorita con el problema del transporte yo no tengo carro para ir a ese lugar. No, es con la identidad que tú tienes, con la seguridad que tú tienes. Con eso es que se da la palabra. Porque mucha gente tiene cosas grabadas aquí, citas bíblicas, pero cuando se las dice a la persona, se las dice bajo una circunstancia por lo que conoce de esa persona. Si la persona está en angustia, en afán, es muy fácil sacar una cita bíblica para una persona que está en angustia y en afán. Bueno, mira, acuérdate que el Señor dijo que por nada estéis afanados, pero resulta que el que le está dando la palabra está más afanado porque estaba afanado por llegar a ese lugar para dar la palabra. Estaba más afanado porque tenía que encontrarse con esa persona. Estaba más afanado porque tenía que ir a cumplir un compromiso y justamente, entonces estabas afanado. Y yo y nosotros en el Evangelio hemos aprendido a disfrutarlo. También se nos enseñaba la semana pasada que la iglesia, si no sala, no sirve para más nada, sino ¿para qué? Para hacer de burla de la humanidad del hombre. Es decir, la iglesia que no tiene sal, ay pastor, o sea que vivimos salados todo el tiempo. O sea, la iglesia que no tiene evangelio, que no practica, que no lo comparte, lamentablemente dígame qué puede hacer. Le decía a los padres y representantes ayer en un liceo, donde me invitaron a la graduación para tener unas palabras. Y tú sabes, siempre escuché allí, mientras me correspondía el turno, escuché cuando dijo una madre, dijo, al fin lo logré graduar. Yo le digo al Señor, dijo una verdad. Sí, dijo una verdad para ella, pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad con que yo los creé. No es la verdad con que yo los formé. No es la verdad para la cual yo lo tengo en esta tierra. Entonces le decía a los padres y representantes, ¿saben algo? Ustedes ahorita están emocionados. Algunos dieron hasta el fin. Al fin los pude graduar. Al fin van a ser independientes. Y yo les decía, eso es mentira del diablo. Los hijos cuando cumplen mayoría de edad es cuando más dependientes son de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es cuando más en problemas se meten. No es que como son mayores de edad, más en problemas se meten. No, mientras son menores de edad, es que nosotros medio los tenemos ahí, tú sabes. Pero cuando son mayores de edad, ellos dicen, somos independientes. ¿Independientes para qué? ¿Para meterse en problemas? Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo van a guardar ellos su camino? Guardando la palabra. Por eso es que habemos padres que nos llaman panderetas, querrequerres, anticuados, viejos, pasados de moda. Sí, es verdad, nosotros tenemos que graduarnos. Pero la graduación de nosotros como padres, como esposos, como hijos, no termina nunca. Por eso debemos de pasar por un
proceso día a día. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso que nos enseñaban el día domingo, el proceso de guardar la palabra, porque el guardar la palabra, ese es el mayor beneficio de nuestra identidad. ¿Y cómo lo notamos? ¿Cómo lo vemos? Vamos a desmenuzar esta cita bíblica que no es solamente hasta el verso 4. Vamos a ver, porque ahí en el contexto que Jesús viene dándole las respuestas a Satanás, nosotros podemos encontrar las respuestas de nosotros también. Porque como la palabra es viva y el Señor lo primero que hace es enseñarlo para después nosotros lo podamos disfrutar. Todo lo que Jesús enseñó es para que nosotros lo disfrutemos, no para que nosotros nos amarguemos, para que lo disfrutemos. Mire cómo dice, y mira el tiempo, y siempre tengo que insistir con el tiempo. Hay gente que tiene 20, 30 años en el mundo y llegan al Señor y pretenden que en un año usted se ha transformado de toda la basura que trae del mundo. Y eso no es así. Jesús aquí ya era un hombre. Y sin embargo la Biblia, en el libro de Lucas, Juan, dice que Jesús cuando era un chamo, dice que crecía en estatura, en conocimiento para con Dios y con los hombres. Es decir, en un conocimiento. O sea que Jesús también creció en el conocimiento de la ley. Porque muchos dicen, no, pero es que Jesús era Dios. No, porque si Jesús hubiese sido Dios allí, cuando Él está allí siendo tentado, el primero que se le va a quejar una vez que muere y resucite es el mismo Satanás. Y dice, no, ya va, pero un momentico. Es que a mí el que me venció fue Dios. No, lo venció un hombre. Por eso hoy en día aseguramos que Jesús no hizo ni un solo milagro. Y si aquí hay hermanos que Dios los usa en sanidad, en visión, en discernimiento de espíritu, hablar en lengua, déjeme decirle que nada de eso lo hace usted, lo hace el Espíritu. Por si acaso. O sea, por si acaso le tengo que matar esa vaca de una vez. Sí, porque hay gente que se atreve a decir, no, que Jesús es el primer milagro. No, no lo hizo Él. Lo hizo el Espíritu, porque aquí dice bien claro por quién fue llevado Jesús para ser tentado. Por el Espíritu. O sea que si va solo, ¿cómo sale? Pregunto, si Jesús va solo con su fuerza, ¿cómo sale? Sale como usted y yo más de una vez salimos, con las tablas en la cabeza y no precisamente las tablas de la ley. Así salimos más de una vez. Entonces mire cómo dice la Escritura. Dice que Jesús, el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, una pregunta. ¿En el desierto qué hay? Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en un desierto? Bueno, en el desierto hay una sola cosa, hermano. Vamos a llevarlo con ojo de evangelio y vamos a entenderlo en nuestro lenguaje hoy en día. ¿Qué hay en un lugar apartado donde tú solamente vas a ir a recibir instrucciones? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo único que usted puede escuchar son dos cosas. El ruido del aire, del viento y los animalitos que están por allí. Eso es lo único que puede escuchar. Pero en un desierto usted no va a escuchar el agua, la cascada. Porque hay gente que dice, no, tenemos que ir a una montaña alta para escuchar el rugido del aire. Porque ese aire es el mismo Espíritu de Dios. No, usted en un desierto usted lo que escucha, sí es verdad, la arena cuando ruge el aire, en la noche bastante frío, porque en un lugar donde hace mucho calor, en el día hay mucho frío en la noche. Entonces, ¿qué hay en un desierto? Nada. En un desierto lo que hay es usted y con quien se va a encontrar, de quien usted va a recibir las instrucciones. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? Eso también lo determina usted. ¿Cómo va usted y para qué va usted? Eso es parte de la identidad. Hoy en día a nosotros nos dicen que vamos a ir un día de ayuno y usted lo piensa. Pastor, ¿y más ayuno? ¿Usted sabe el hambre que estamos aguantando? Sí, porque hay cristianos que se les sale eso. Entonces en un desierto no hay nada. O sea que Jesús fue a un lugar donde no había nada. O sea, donde nada lo iba a interrumpir, ahí no estaba el celular, ahí no iba a haber nada sino Él, Dios y por supuesto también el tentador, porque ahí dice por quién fue llevado. Entonces iba a estar en un proceso. Desierto no significa
que usted esté allí en un proceso rudo. No, el desierto no es un proceso rudo. El desierto es un proceso de concentración. Ese mismo proceso que vivió Moisés allá cuando lo leíamos el domingo, Éxodo 34, verso 27 en adelante. Eso es un proceso. Pero nosotros hoy en día, cuando somos sometidos a un proceso de entrenamiento, Dios aquí le habló a esta iglesia comenzando el año pasado, comenzando esta. ¿Qué nos decía Dios? Que Él le decía a la iglesia que iba a llegar el tiempo de ¿qué? De entrenarnos, retomar a un entrenamiento ¿qué? A un entrenamiento profundo, exhaustivo. Es decir, ¿cómo algunos vieron ese entrenamiento? Ah, bueno, sí, entrenamiento es venir al discipulado. No. Entrenamiento es que hay personas que han tenido entrenamiento personal con Dios. Han tenido un proceso personal con Dios. Pero ¿sabe una cosa sabe qué es lo bueno? Cuando usted empieza a compartir ese proceso, ojo, el compartir el proceso de las evidencias del evangelio no significa que usted va a decirle a todo el mundo lo que usted está viviendo. No, es que con el evangelio es diferente. Con el evangelio, cuando usted comparte las evidencias, es decir, usted está seguro que es Dios. Está seguro que Dios no lo va a avergonzar y que el hermano y ese hermano, esa hermana que está oyendo, ellos también se están edificando porque ellos dicen, ay, pensé que yo era solo, pensé que yo sola era la que vivía esto. No, los demás pasan parte de esos procesos. Las parejas, los que somos esposo, esposa, es fácil determinar por qué proceso vivimos las parejas. Todos de una o de otra manera pasamos por los mismos ciclos, por las mismas situaciones. Cuando los hombres les viene la andropausia, las mujeres la menopausia y ahí empezó la cosa. Cuando están en la miel, que bueno, eso, que todo así le vuela el mal aliento, así le hieda la ropa, le hiedan los pies, eso es miel. Pero cuando ya va pasando el tiempo, ya empieza. ¿Cómo se explica que las parejas, pastor, pero por qué yo a veces siento que quiero dormir solo? Porque eso es un proceso que va pasando en los hombres, las mujeres quisieran mandarlo a uno no sé para dónde. Pero o sea, eso es por un momento, pero al ratico quisiera, oye, ¿cómo me hace falta? Bueno, eso es un proceso. Es un proceso, pero pregunto, ¿cuándo usted entiende ese proceso? ¿Cuándo lo entiende? Oye, para entenderlo tiene que vivir un tiempo. Entonces hay personas que tienen 10 años y ya quieren tirar la toalla. Yo quise tirar la toalla y se los digo yo hoy, que le está dando esta palabra, ese fue el primero que tuvo que pasar ese proceso. En 10 años, cuando yo tenía 10 años, quise tirar la toalla. Quise, mire, ya esto no me la calo más. Pero no, Dios tenía que pasar en mí un proceso. Y tuve que entenderlo. Y hoy con el evangelio, gloria a Dios por el evangelio. Porque si no, hace rato que oro, como ustedes saben que yo oro. Señor, o se muere, o se muere. O sea, o se muere o se muere. Pero no hay otra manera. Mi esposa también dirá, Señor, o se muere o te lo mando. O sea que vivimos en eso, vivimos viendo los procesos. Pero ¿sabe cuándo es bueno los procesos? Cuando pasa esto que Jesús enseña aquí con la palabra. La palabra es la que te va a dar a ti justamente ese indicador de cómo está tu vida realmente espiritual. Y la vida espiritual te va a dar el indicador de todo a tu alrededor. Mire cómo responde Jesús a como nosotros a veces respondemos también. Primera respuesta de Jesús fue, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, esa es nuestra identidad. No somos hijos de Dios. ¿Cómo nos dicen los vecinos? Perro, mira. Entonces, pero mira cómo nosotros respondemos. Sí, pero es que la Biblia no dice eso. No, Jesús no respondió, la Biblia dice eso. Jesús respondió con la seguridad, sin decirle al diablo, yo soy un hijo de Dios. No, él le respondió, escrito está. Él no le dijo, ay no, que yo soy un hijo de Dios.
es que yo dependo de Dios. No le dijo eso, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿Jesús tenía hambre en ese momento? Y bastante, porque venía de 40 días sin meterle nada al estómago y tenía hambre, sed. Pero hubo algo que en ese momento él responde y que lo sustenta. Dice, escrito está. El Padre nuestro, cuando nosotros inclusive, vamos a decir, lo rezamos o lo citamos, el Padre nuestro, ahí dice, Señor, danos el pan de cada día. Incluso los cristianos dicen y piensan que se refiere. No se refiere a la que perece. Como dice una amiga mía, no se refiere a la que perece. O sea, la que perece es el alimento, porque usted sabe que usted se lo come, ya saben que se convierte. Proteína, vitamina. Ok. Por si acaso. Ok. Entonces, pero la palabra no se convierte en una proteína, en una vitamina, no. La palabra se convierte en la misma vida porque es el pan que desciende del cielo. Yo no sé cuántos de ustedes se paran en la mañana y dicen, Señor, dame la palabra de hoy. Ya lo agarré como dicen por ahí, como de guachafita. Señor, necesito el pan de hoy. Por ahí hay un indicador que se llama Santiago. Papá, ¿usted por qué está pidiendo pan? ¿Tú compras pan? Él es un niño, 4 años. ¿Qué me va a entender él que pan Dios? Él sabe a qué pan se está refiriendo, pero él no me puede entender a qué pan yo estoy pidiendo en ese momento. Pero si yo le digo, no, lo que pasa es que yo estoy pidiendo el pan del cielo, que es la palabra, cuando me vuelva a oír por allí, ya él va a entender a qué pan yo me estoy refiriendo. Porque ¿qué estoy haciendo? Le estoy instruyendo, le estoy enseñando. Le estoy diciendo cuál es el pan del cielo. Voy con la otra respuesta que da Jesús. Dice que el diablo entonces le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo vuelve a repetir la misma pregunta. En la otra no le dijo que era hijo de Dios. Aquí le vuelve a decir que si es hijo de Dios. Y de paso le cita un salmo. A sus ángeles le mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le cita un salmo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, vamos a ver esta palabrita hoy en día. ¿Cómo nosotros caemos en esta falta de identidad? ¿Sabe cuándo caemos? Cuando nosotros, le ordenamos al Señor que haga algo por nosotros para nosotros sentirnos bien. Señor, tú sabes que yo necesito ir a un lugar, pero necesito que me traigas al que me va a llevar. O sea, mándame el carro, ya lo estoy mandando, mándame el carro, es decir, ve y me lo traes. O sea, ve y me lo traes. No, ya va. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que decir al Señor, mándame el carro? No, se supone que si yo estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer, su voluntad, ¿para qué yo voy a estar pidiendo nada si no tengo nada que pedir? El Señor ahí, algunos se preguntan, bueno, ¿comería pan? ¿Qué pasaría? No, ahí no le dio chance de comer nada. Ahí lo que le dio chance fue responderle a Satanás de una vez, porque ahí no hubo chance para más nada. Y le sigue diciendo, otra vez le llevó el diablo. O sea, ¿cuánto tiempo? No, eso fue de inmediato. Oye, pero entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso en nosotros? Bueno, la falta de identidad no tiene un proceso indefinido ni limitado. Es un proceso a diario. Nuestra vida diaria se mantiene en un proceso. ¿En cuál? En un proceso de concentración de lo que yo soy. Por ahí el pastor nos decía hace algunas 2 semanas, el evangelio no es un estilo de vida. Yo hoy lo ratifico, no es un estilo de vida, porque cuando usted
adapta el evangelio a un estilo de vida, usted se convierte en un católico evangélico. ¿Cómo es eso, pastor? En un cristiano universal evangélico. Porque católico es una palabra universal. O sea, usted se convierte en uno más del universo bajo una religión, bajo una estructura. Usted se convierte en eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso es que hoy en día ratificamos que el evangelio es la vida misma. Lo que pasa es que algunos pensamos que el evangelio funciona, lo mismo que funciona para otros debe funcionar para aquel. No, porque usted es único y los procesos, lo que Satanás grabó, lo que Satanás enraizó en su vida, a lo mejor no es igual que lo que enraizó en mi vida. Por lo tanto, cada uno debe vivir un proceso diferente. Ahora, que la esencia de Dios en nosotros es la misma, sí, porque ¿qué es lo que busca Dios? Que a mí se me revele lo que se le reveló a Pedro. Decirle al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay que yo entienda para qué son las llaves. No, bueno, las llaves para abrir la puerta de mi casa. No, las llaves son para saber que yo tengo todo lo que el Señor me dio. ¿Qué me dio? Me dio mi identidad, me dio mi seguridad. Es decir, me dio la bendición de compartir, de vivir en esta tierra, no solamente como un hijo de Dios, sino como su servidor, como su evangelista, como su misionero, como el hombre, como la mujer que comparten la visión, que comparten y trascienden a sus generaciones, no importando qué me pueda suceder. Por eso nos enseñaban la semana pasada, no basta con enseñar la verdad, y eso hoy es determinante, porque muchas personas enseñan la verdad, pero pregunto, cuando enseñan la verdad, ¿tendrán la convicción de que así como la enseñan, la viven? Así como enseñan, la practican. Porque enseñar la verdad no es tener una actitud solapada, una actitud, no. Vivir la palabra es tener actitudes que reflejan quién vive en mí. Por eso cuando hoy en día oramos, Señor, permite que tu Espíritu Santo pueda reflejar a Cristo en mi vida. ¿A quién más va a reflejar? Porque si me refleja a mí, se manifiesta Génesis 3. Si manifiesta lo que siempre he buscado, se manifiesta Génesis 6. Y si manifiesta lo que he querido lograr, se manifiesta Génesis 11. Entonces, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy hoy? Un hombre que puede dar una respuesta como las que dio Jesús. Vivir esa concentración o vivir concentrado para y en. Me encanta esta última respuesta que Jesús le da a Satanás para meterme en el exclusivo del beneficio de la identidad. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hermanos, ¿quiere que le digan qué le mostró Satanás aquí? ¿Qué le mostró Satanás aquí a Jesús? Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. Génesis 3, cuando le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que pensar cómo estaba él en ese momento. ¿Cómo me siento? Tengo hambre. Estoy pensando en mi necesidad. Cuando lo llevó al pináculo y le dice, bueno, mira, si quieres te lanzas. ¿Sabe qué está pensando? Oye, sí, pero pastor, pero es que ahí no hay ningún materialismo. Ahí no hay ningún tipo de materialismo presente. No, es verdad, ahí no hay ningún tipo de materialismo presente. Pero pregunto, cuando tú tientas al Señor por lo que tú crees que es tuyo, por lo que tú piensas que vas a tener, ¿cómo se llama eso? Eso no es pensar en el materialismo, eso no es pensar en lo que tú quieres tener. Pero aquí, cuando lo lleva aquí, al éxito, al poder. Génesis 11 es
la persona que quiere tener el poder. Jesús preguntó, ¿tenía el poder? Todo lo tenía Jesús. Y eso fue lo que le mostró el Satanás. Mira, ¿sabe qué? Yo tengo el poder. Yo tengo el poder sobre todas esas naciones. Y Jesús le responde, bueno, yo te quiero decir algo. Yo te voy a responder. ¿Sabe con qué le respondió Jesús? No solamente que escrito está. Le respondió con Génesis 3:15. ¿Sabes qué? Yo soy el pacto eterno y de él me aferro. Y le dijo, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La última etapa donde nosotros como creyentes se manifiesta lo que realmente tenemos y para qué estamos en esta tierra. Cuando usted ya no quiere servir, cuando ya Satanás, no, ya yo no quiero servir en esa iglesia. ¿Para qué? Si ahí siempre el que siempre sirve fulano, fulana. Bueno, déjeme decirle, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Sabe qué hizo? Él lo dijo, pero no lo hizo. Y como no lo hizo, se metió en un problema. Se puso de bocón, se puso entonces allá a decirle, mira, te estás acostando, cállate la boca, eso no te lo mandé a decir yo, eso no fue el propósito para el cual tú viniste a esta tierra. Como él se puso a inventar, le cortaron la cabeza. Por eso hoy en día, si usted no sirve, ¿qué va a pasar? Pastor, no sirve para qué, o sea, no sirve para lo que Dios te mandó a servir. ¿Qué va a pasar? Bueno, por eso hay un amigo de nosotros que enseña, si usted no sirve para el evangelio, entonces usted tiene que hacer una sola cosa, morirse. Y como la gente no se quiere morir, por eso siguen viviendo en los estados del no creyente, viviendo en lo que ellos piensan, viviendo en lo que ellos creen que han alcanzado para dejar, viviendo, creyendo, haciendo cosas para Dios. Así viven. Hoy en día, pensar en que usted puede lograr hacer algo para Dios es pensar que usted está como el llanero solitario. Hoy en día entiendo que nada de lo que yo o lo que Dios me permite hacer, lo puedo hacer por mí. Que hay otras personas que permite o que Dios pone a mi lado para que el proceso, para que se dé ese anclaje y se dé ese engranaje perfecto para que Dios pueda cumplir realmente la misión para la cual yo estoy en esta tierra. Si usted piensa que usted solo está en esta tierra y que no necesita a nadie, no, porque es que Dios me llamó a mí solo. Bueno, entonces yo voy a averiguar. Jesús estando solo en esta tierra, él no estaba solo, tenía 12. A 12 que siempre él estaba con él, pero habían más personas que también compartían con él. Sí, es verdad, están los que siempre están con nosotros. Es decir, el que quiere estar con nosotros para arriba y para abajo porque, no, es que yo si no estoy con usted, yo siento que no sirvo. Bueno, ese es el discípulo que quiere estar con usted a su lado porque quiere aprender o porque quiere imitarte para hacer algo después. Pero están los que dicen, no, que Dios me mandó a mí hacer esto y si no soy yo. Bueno, yo lo único que sí sé es que hay personas que solamente van a ir a lugares donde yo no voy a ir. Y yo estoy claro. Pero para que esas personas vayan a ese lugar donde yo no voy, esas personas Dios tiene que usar a otras para que Él pueda ir. Y así lo hizo Jesús, así fue el apóstol Pablo y así debe ser con cada uno de nosotros. Así que si usted está creyendo que usted va a evangelizar su familia solo, entonces usted, si no tiene quien esté orando contigo para evangelizar su familia, pregunto, ¿usted está haciendo un trabajo para Dios? Entonces pregúntese por allí por eso. Y termino. Vayan a Éxodo capítulo 34 para mostrar por qué, dónde está el fundamento de la mayor bendición de la identidad. Y está allí, Éxodo 34, verso 27. ¿Lo tienen, amados? Hay un secreto en leer la palabra.
El secreto en leer la palabra es que usted me puede corregir, porque yo me puedo equivocar leyéndola. Pero el secreto de leer es que usted no se acostumbra a repetir. Ese es el secreto de leer, que usted no se acostumbra a repetir lo que oye de otro, ¿no? Es mejor que usted mismo sea el testigo, que usted mismo sea la evidencia. Mire, dice el verso 27, esta es lo que nos da a nosotros la mayor bendición de la identidad. ¿Cuál? Dice, y Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ya va. Yo le pregunté al Señor, Señor, aparte de esto que le dijiste a Moisés, ¿qué nos toca hoy a nosotros como iglesia vivir en este tiempo? ¿Sabe qué nos toca vivir? Que usted y yo, si no tenemos escrita la palabra en el corazón, pregunto, ¿cómo usted va a escribir la historia contemporánea de nuestro país? Es más, ¿cómo usted va a escribir la historia de su familia? Y me encanta el lema que tiene el programa de Matrimonios de Impacto. Me encanta ese lema. ¿Tu historia qué? Tu historia apenas comienza. Bueno, yo le digo una cosa. Tu historia comienza, Hechos capítulo 29. Usted es el que escribe esa historia de Hechos capítulo 29. Pregunto, ¿existe Hechos capítulo 29? No. Pero como somos la continuación de la iglesia, porque la iglesia no ha terminado, nosotros somos la iglesia, somos los que escribimos la historia de Hechos capítulo 29. Es decir, que usted hoy tiene que pensar en dónde está escribiendo esa historia. Pero ¿cómo la está escribiendo? No, bueno, yo estoy escribiendo unos cuadernos. ¿En qué cuadernos? Revisa tu vida, medítala. Yo hoy en día medito hasta, oye, ¿verdad? Mi esposa me dijo gafo, yo ahorita medito hasta en eso, me dijo gafo. Y no medito para, ay, Señor, me dijeron gafo. No, Señor. Y medito el tono, cómo estaba el tono, medito cómo me puse yo. Yo medito en cómo me puse yo, qué reacción tuve para identificar cómo estoy yo con las tinieblas. Y cuando se manifiestan las tinieblas, oye, Señor, y tengo un cuadernito que le puse mis tinieblas. Así le puse al libro, le puse mis tinieblas. Que yo espero solamente sacarlo cuando ya esté como Moisés. ¿Cómo, pastor? Cuando tenga 80 años. Pastor, y si usted tiene esperanza de vivir 80 años, bíblico. Los más robustos 80. Bíblico. Verso 28. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuánto? 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero aquí viene la bendición. Y cuando descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Es decir, después de que usted pasa el proceso de Dios y con Él, usted no puede tener otra cosa que la transformación. Por eso, hoy en día, cuando yo escucho hablar que los llevan a encuentros,
yo pienso y medito, Señor, ¿para qué son los encuentros? Cuando yo mismo puedo orar por una persona y decirle, Señor, que esta persona pueda tener realmente el encuentro contigo. Porque ese es el verdadero encuentro, que ellos pueden tener el encuentro contigo. Ajá, pero os pregunto, ¿y a través de quién lo va a tener? Bueno, usted y yo somos los vasos que Dios va a usar para que ellos puedan tener ese encuentro. Entonces, la mayor bendición de nuestra identidad es que una vez terminado ese proceso, nuestra vida de seguro va a manifestar, no debe, va a manifestar la gloria de Dios, no importando cómo ni dónde se encuentre usted, no importa cuál sea la situación, no importa si le falta para el pasaje. Esto es tan importante que hoy en día Satanás quiere engañar a la iglesia con el transporte. Pastor, pero es que el transporte, yo digo, Señor, ¿será porque yo vivo a media cuadra? ¿Será por eso? Pero yo medito, ya va. Pero si cuando yo estudié primer grado tenía que caminar 1 hora y hora y media, y para mí era una emoción ir a la escuela. Y para mí venir al servicio es como eso, como que yo vengo a mi escuela, porque en la escuela es donde yo aprendo. Pero esto es una escuela diferente, porque aquí no es una escuela para aprender el abecedario. No, esta es la escuela donde usted aprende lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, es decir, la respuesta. El evangelio no se da pujando, el evangelio como hoy en día se enseña, el evangelio se da de manera natural y de manera sencilla. Entonces, ¿para qué nosotros seguimos preocupados, afanados? El pastor dijo una palabra el domingo. Yo no sé cómo usted la entendió. No sé. Pero ¿sabe una cosa? El pastor dijo, cuando esto explote, yo no sé cómo usted entendió esa palabra. Bueno, pero yo le quiero decir algo. Esa palabra de no sé qué va a pasar cuando esto explote, yo sí sé qué va a pasar cuando esto explote. O sea, cuando explote el evangelio en este país, pero en especial usted que ha estado recibiendo entrenamiento de evangelio, que usted recibe identidad, usted es el primero que va a saber cómo va a explotar. Hable así como los cubanos, ¿verdad? ¿Cómo va a explotar? Sí, ¿cómo usted va a reaccionar ante el evangelio? Eso es lo que usted va a tener que meditar. ¿Cómo va a reaccionar? Pero ¿sabe qué? ¿Cómo va a reaccionar cuando usted ve a la gente tan desesperada, que hoy en día en nuestro país hay un termómetro, pero como es espiritual está, nadie lo sabe, pero nosotros sí tenemos que saberlo. ¿Sabe por qué nosotros lo sabemos? Porque en nosotros está el Espíritu de Dios y Dios ha estado trabajando con nosotros. Usted sabe que Satanás está engañando hoy en día a la población en este país y eso incluye a los creyentes. ¿Sabe con qué? Con un espíritu que se está moviendo hoy en día que se llama espíritu de depresión. ¿Dónde está el espíritu de depresión? Problemas mentales. Cuando usted aprende los 6 estados no creyentes y usted ve dónde se genera el problema, dónde se genera el problema de estar bajo una depresión, se genera en un problema mental. ¿Y es donde después ocurre? Problema físico. Y al llegar al problema físico, la gente se muere. ¿Por qué se muere? Bueno, se muere porque el cuerpo empieza a manifestar. Empieza a manifestar cómo está, cómo se siente. Si está deprimido, triste, su cuerpo lo manifiesta. Yo quisiera que el cuerpo hoy en día, cuando nosotros nos estemos bañando, nos hablara de tal manera que nos pudiera decir, mira, ¿sabes qué? Estás tan amargado que hasta los tobillos te lo están diciendo. Estás tan arrugado que no solamente los ojos te lo están diciendo todo el cuerpo. Porque la gente nada más se preocupa por las arrugas de los ojos. Hermano, todo el cuerpo se arruga. Porque cuando usted pone la frente, la cara como chivo comiendo limón, usted se le arruga no solamente la frente ni la cara, usted se le arruga otras partes del cuerpo y usted no lo está viendo. Cuando usted se ríe,
No solamente el rostro lo manifiesta que usted se ríe. Hay otras partes del cuerpo que también lo manifiestan. Las manos, los brazos, las piernas también lo sienten cuando usted se ríe. Cuando usted está re bravo, no solamente el gesto de la... No, también hay otras partes del cuerpo que también manifiestan cuando usted está re bravo. Entonces la mayor bendición hoy de nuestra identidad, nos daban el detalle el domingo, sí, grabar la palabra. Y nos decían cómo es que se graba la palabra. Porque usted puede grabar la palabra, escribirla, pero si usted nada más la escribe y la deja, no. Lo bueno de grabarla es cuando usted la escribe y empieza y la medita. Medita incluso hasta lo que le dicen, medita incluso hasta lo que usted dice también. De paso, no mediten tanto en lo que usted ve a los demás, mediten en lo que usted se ve, porque eso es lo que más le va a hablar. Mediten eso. Por eso hoy en día yo digo que hay 3 lugares donde está el espejo: el cuarto, la sala y el baño. Alguno de esos 3 tiene que hablar, hermano querido. Y si no le habla a esos 3 espejos, bueno, yo tengo 4. Carmiña, Michael, Emanuel, Maribí, bueno, y ahorita Santiago. O sea, tengo 5 personas que me hablan. O sea, esos son el espejo. O sea, si el espejo del baño, del cuarto, de la sala no me hablan, tengo 5 más que me pueden hablar. Entonces, amados, la mayor bendición de nuestra identidad es que nosotros manifestemos la gloria de Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La paz de Dios.